pasado todavía 48 horas de que se diera el anuncio de la finalización de la negociación entre Estados Unidos y México en el marco de la modernización del Telecán, y lo logrado ha acumulado muchas loas en nuestro país. Escuchábamos a la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, decir que el equipo de negociador había hecho un trabajo maravilloso. Tenemos en la línea telefónica para hablar de ello al doctor Jesús Seade, negociador para el Telecán del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Doctor, le agradezco mucho que nos acompañe esta mañana en el programa. Un gran gusto, Pascal. Gracias por tenerme contigo. Bueno, cuéntanos, doctor, ¿cuál es tu impresión después de estas 6 semanas de negociación directa con Estados Unidos y sobre todo de los resultados? Bueno, pues una negociación complejísima, sumamente importante para el país, a la cual llegamos con expectativas muy bajas, ¿verdad? Todos. O sea, la expectativa hace un año y medio, era que Estados Unidos se quería salir y que estaba durísimo en todo, etcétera. Bueno, ¿y qué fue lo que más se complicó, digamos, a la hora pues de las pláticas? ¿Cuál fue el tema para ti más álgido, más complicado de resolver en lo concreto? Para mí, en lo personal, o sea, entramos como observadores, ¿verdad? Sí. El mandato claro que recibí el presidente electo López Obrador era ser observador, es una negociación del equipo del presidente Peña Nieto, pero apoyarlo, debe que apoyar y a cuidar ciertos temas de muy alto interés para nosotros. En ese último sentido, tema del mayor interés para nuestro movimiento, estaba por supuesto el tema de energéticos, que fue muy comentado toda la semana pasada. Entonces sí, jugamos un papel muy activo, importante en replantearlo, en resolverlo, en una migración de la forma en la que se había tratado en el tratado a un planteamiento que surge y que deja al centro la soberanía nacional y la soberanía sobre el sector de energéticos. Y llegamos a un resultado que quedó pues muy satisfactorio. El presidente electo está completamente a bordo con él, están nuestros compañeros y por supuesto está todo el mundo por otras partes. Logramos una negociación satisfactoria. Ahora, fuera de eso, pues hay varias áreas. Bueno, hay una segunda área en la cual también me tocó participar por ser prioritario para México en todo, a todo lo ancho, que era la amenaza de la llamada sunset, la cláusula de extinción, que era esta amenaza, la propuesta de Estados Unidos de que cada 5 años se acaba automáticamente el tratado, a menos que haya una voluntad explícita por escrito de los 3 países de renovarlo. Eso era una propuesta totalmente venenosa, negativa para México, y algo que no se había discutido tan tarde como hace una semana, o principios de la semana pasada. Entonces, fue un segundo tema en el que tuve oportunidad y sentí la obligación de entrarle, aprovechando mi relación muy estrecha, personal, de antaño, con el negociador principal de Estados Unidos, el embajador Lighthizer, es el ministro para negociaciones comerciales. Y bueno, lo agarré, Bob, ¿qué vamos a hacer con esto? Y él dijo, no, pues, cada quien insistiendo con su posición, hasta que ya llegamos a un entendimiento de que no, hay que encontrar otra solución. Entonces, acto segundo, me puse a diseñar un enfoque diferente, y más o menos lo que ha acabado cuajando, un enfoque que se basa en revisión recurrente, cada 6 años, no 5, pero con un horizonte cada vez de 16 años para adelante. En el Telecán 1 no tenemos un horizonte dado, ahora sí lo tenemos, una garantía de mínimo 16 años, y lo que es más importante es que hay revisiones periódicas dentro de los 16 años, como mínimo cada 6 años, y pueden ser más frecuentes si hay problemas, en las cuales, por supuesto, para acabar con el Telecán, tendrían que participar con la decisión negativa como mínimo 2 presidentes de Estados Unidos, no 1. Aún si es reelegido, no alcanza. Tiene que ser 2, lo cual ya eleva mucho la dificultad para hacer algo, y es más bien una cláusula de evolución y actualización. Son los temas más fuertes de los que se metió México a través del equipo del presidente electo López Obrador. En el tema energético, ¿hubo alguna pretensión de que se aprobara algo que no convenía a nuestro país? No, yo no lo diría así. Era simplemente que lo que se planteaba era un
plasmar lenguaje que protege los derechos de México en el manejo del sector, o sea, derecho a imponer permisos para la exportación, que pues así está la ley, ¿verdad? Así está la Constitución, o el derecho de imponer requerimientos de contenido local o nacionalidad del directorio, que haya un mínimo de mexicanos, cosas así. Derechos de México se plasmaban haciendo un copiado e impresión, así directo, palabra por palabra, de las secciones apropiadas correspondientes de la ley de hidrocarburos. Entonces el presidente electo dijo, yo no puedo avalar un tratado que implícitamente está avalando la ley de hidrocarburos. Así sean las secciones que son para protegernos, pero yo no quiero estar citando esto. Entonces tuvimos que hacer una reingeniería completa de cómo se abordó el tratado, replanteando los principios fundamentales, como decía yo antes, soberanía de la nación, soberanía en energéticos, etcétera, y dejando toda la cuestión de nuestros derechos tratada de una forma completamente indirecta, objetiva, que no saca su redacción o su fuerza de la ley de hidrocarburos, sino que es por fuera, digamos. Entonces eso fue un cambio grande en la forma, un cambio grande en el fondo, porque son las ideas centrales que se empujan, pero algo que había que hacer y que salió en forma satisfactoria para todos. Doctor, lo saluda Rodrigo Pacheco y preguntarle, reporta a Reuters que habría habido un acuerdo paralelo en función de poner un límite de $90,000 millones a las exportaciones mexicanas en el sector automotriz, a reserva de temas de seguridad nacional, es decir, esto que está pendiente de la 232 de los Estados Unidos. ¿Qué hay con respecto a ello? Porque pues esta mañana lo está reportando Reuters y ha empezado a tomar fuerza. No. Mire, el sector automotriz es un sector súper importante en el cual nosotros dijimos no nos vamos a meter activamente. Yo soy un observador, un observador que entró en fuerte, como dije, en energéticos, por ser el tema político muy importante, en lo de extinción Sunset, porque había un hueco ahí, pero en automotriz más bien, bueno, seguimos todo, pero sí conozco los resultados, y los resultados yo creo que son en balance buenos para México, y no hay ninguna indicación de que haya un límite como eso, en absoluto. Hay reglas de origen complejas que consisten de dos componentes principales. Uno eleva el contenido regional de 62,5% a 75% regional. Y México, como la economía más competitiva de la región, puede, ajustándonos a otros aspectos que voy a mencionar, puede tomar ventaja de esa regla aumentada, porque somos el más competitivo de la región. Entonces, para exportar al mayor mercado del mundo, que es Estados Unidos, se tiene que producir más en Norteamérica. Bueno, pues hagamos que sea más en México. Existe la posibilidad, existe el espacio para lograr esto. Hay una segunda regla de origen principal, que es la de salarios altos, que el 40% del costo de un vehículo ligero, entonces para coches, el 40% de un coche tiene que estar producido por piezas o actividades en las que se paga un mínimo de $16 la hora como salario. Eso es altísimo, que ningún trabajador, desgraciadamente, queremos que suban los sueldos de los trabajadores, pero en la actualidad México está lejos de satisfacer eso en lo que es manufactura. Entonces, eso está diseñado por Estados Unidos para llevarse una mayor parte de la inversión a Estados Unidos. En un contexto en el que yo visualizaría que aumenta la inversión en Norteamérica para satisfacer las necesidades de Norteamérica, y hay espacio para que crezca en México manufacturas y también que Estados Unidos atraiga una mayor parte. Ahora bien, ese 40% a $16 se compone de 25% en manufacturas, ese sí, bueno, en Estados Unidos se pagan los sueldos y en México no, 25%, y 15% en otro tipo de gasto que incluye ingeniería y desarrollo. Es decir, las grandes empresas automotrices que tenemos en México, sí, que quieran y que ojalá quieran, y vamos a trabajar con ellos para que quieran mantener y sostener su producción en México, pueden usar hasta 15% de sus costos haciendo más investigación y desarrollo en México, lo cual ayudaría a satisfacer la regla con una planta principalmente basada en México y integrada según las nuevas reglas a Norteamérica. En este momento,
algo así como 2/3 del total de la producción en México, satisface la regla dura. Y el resto pues se puede satisfacer variando en alguna medida su patrón de inversión, su composición, lo que invierte en México, lo que hace en investigación. Entonces hay una nacional, con el apoyo del gobierno nacional, nos pongamos las pilas y aprovechemos los nuevos espacios. Pero hay espacios que permiten la expansión. Finalmente, la producción total que existe en este momento para exportación a Estados Unidos y con un colchón bastante amplio por arriba, queda totalmente protegida para entrar por libre comercio. Entonces, estamos hablando de la preocupación que dices tú, presupone una falta de reacción, falta de adaptación y también efectos que vendrán en el futuro con la expansión, porque no se refieren a la producción de base. Doctor, una última pregunta. Nos pregunta nuestro radioescucha David Sámano a través de las redes sociales. Me pide que te pregunte cómo se va a ajustar el plan de lograr la autosuficiencia alimentaria con lo suscrito en el acuerdo. Sí, mira, en el acuerdo el principal objetivo para México era remover nubes muy turbias que teníamos en los cielos para el sector agropecuario. En particular, la amenaza de los aranceles especiales estacionales que le pegan a México exactamente cuando quiere exportar, y por otro lado el debilitamiento gradual fuerte que teníamos en lo que es solución de diferencias, porque es un sector en el que hemos tenido muchos conflictos resueltos con Estados Unidos, resueltos civilizadamente, y cada vez más teníamos problemas en la utilización del sistema de solución de diferencias. Entonces, se eliminaron muchas dificultades para el sector. Ahora bien, en lo que es viendo hacia adelante, sí. Bueno, el sector queda con libertad de exportación, libertad de comercio. El presidente Trump, con su estilo muy personal, en la ceremonia de celebración de que se había cerrado la cosa con México, la bilateral, dijo que México va a poder comprar más productos agrícolas de Estados Unidos. Pues sí, y también podrá comprar menos. Claro. Y lo mismo se aplica a Estados Unidos. No existe ninguna disposición que obligue, ni siquiera que dé incentivo para aumentar las compras, en absoluto, en absoluto. Ahora, por otro lado está el presidente electo que habló de autosuficiencia alimentaria. Repetidas veces él y varias personas de su equipo económico han aclarado que se trata de dar mayores apoyos al campo para que hagan mejor uso de su potencial productivo y de su potencial comercial también. No es algo que vaya por el lado del comercio, va más por el lado de los apoyos al sector. Y yo, como ciudadano, porque no es parte de mis funciones, desde luego que quiero ver más y mejores apoyos para el sector agropecuario, el sector agropecuario menos favorecido, los que han recibido los golpes de los últimos 20 años, sin duda. Hay que apoyarlos, hay que apoyar la expansión de la producción, sí. Y habrá espacios para exportar, y habrá espacios sobre todo para mayor consumo nacional satisfecho por esta vía, pero no es en conflicto con el comercio. Nadie está hablando de cerrar el comercio. Muy bien. Entonces eso es completamente consistente con lo logrado. Pues, doctor, te agradecemos mucho estos minutos para el programa y si tú nos lo permites, nos mantenemos en comunicación. Me dará un gran gusto, Rodrigo, Pascal. Un abrazo a todos. Gracias, muy amable. Gracias. El doctor Jesús Seade, negociador para el Telecán del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Vamos a